Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy abordaremos la factorización y las diferentes aplicaciones que tiene para hallar las raíces de un polinomio, para analizar una función racional o para hallar la solución de una situación problema. Iniciamos con hallar las raíces de un polinomio p de x. ¿Cómo hallamos esas raíces de un polinomio p de x dado este polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 3? Para ello, utilizamos la definición de raíz de un polinomio. Igualamos nuestro polinomio a 0. Nos queda una ecuación. Para resolver esta ecuación podemos factorizar. ¿Qué caso de factorización vamos a utilizar? Por agrupación de términos, ¿sí? Entonces asociamos primero 2x al cubo menos 3x cuadrado y 2x menos 3. En cada una de estas asociaciones observamos que en la primera asociación tenemos 2x al cubo menos 3x cuadrado. ¿Qué tenemos en común? El x cuadrado. Y en la segunda asociación, pues no tenemos algo en común, pero sabemos que comparten con la primera asociación el 2 y el 3. El factor común de 2x menos 3 menos 3x cuadrado es x cuadrado. Si distribuimos el x cuadrado por 2x, vamos a obtener de nuevo este término. Lo mismo sucede con x cuadrado menos 3. Por menos 3 vamos a obtener menos 3x cuadrado. En esta nueva expresión algebraica que tenemos, observamos que en el primer término tenemos 2x menos 3 y en el segundo término también tenemos 2x menos 3. Entonces, de nuevo, vamos a sacar factor común. 2x menos 3 será factor común de x cuadrado y del 1 que tenemos delante de este término. Es decir, que la primera expresión que teníamos, 0 igual a nuestro polinomio, es igual o es equivalente a la factorización. 0 igual a 2x menos 3 por x cuadrado más 1. ¿En qué momento el 2x menos 3 por x cuadrado más 1 me da 0? Debo hacer ese análisis. Entonces utilizamos el teorema del factor nulo, que nos indica que el polinomio p de x es divisible por un polinomio de la forma x menos a si, solo si, ese p de x menos a es igual a 0. Es decir, en qué momento cada uno de esos factores se hace 0. Entonces analizamos cada uno de esos factores. 2x menos 3 igual a 0 y x cuadrado más 1 igual a 0. Para despejar mi variable x, debo utilizar las propiedades. Entonces, aplico propiedad uniforme para despejar el 2x y ese menos 3, sumo más 3 a ambos lados. Por propiedad del inverso aditivo, menos 3 más 3, me da este 0 que tengo en esta expresión, y 0 más 3 por propiedad modulativa es 3. Ahora me queda 2x igual a 3. Entonces aplico propiedad uniforme a ambos lados. Inverso de 2 será un medio, multiplico por un medio a ambos lados de la expresión algebraica. Y por propiedad del inverso multiplicativo, obtengo que x es igual a 3 medios. Es decir, tenemos nuestro primer valor de x para el cual el polinomio se hace 0. Ahora analicemos el segundo término. X cuadrado más 1, ¿en qué momento se hace 0? Lo mismo, aplicamos propiedad uniforme a ambos lados para despejar nuestra x. Por propiedad del inverso aditivo, tenemos que 1 menos 1 es igual a 0 y por propiedad modulativa 0 menos 1 será igual a menos 1. X cuadrado más 0, vamos a obtener otra vez x cuadrado, propiedad modulativa, y ahora para despejar ese x cuadrado aplicamos a ambos lados por propiedad uniforme la raíz cuadrada. Al aplicarlo, de la raíz cuadrada de x cuadrado vamos a obtener el valor absoluto de x igual
a más o menos y tenemos la raíz de menos 1, pero la raíz de menos 1 es i, es decir, un número imaginario, que pertenece al conjunto de los números complejos. ¿Qué podemos concluir? Que esa solución se sale de nuestro conjunto numérico, que son los reales. Profe Mónica, una pregunta. ¿Qué son las raíces de un polinomio? ¿Son las soluciones? Gracias por tu pregunta, Isabela. Si el polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 3 lo vemos en términos de una función, vamos a tener que esa solución x igual a 3 medios me representa un corte con el eje x. Y hacemos el mismo proceso, ¿sí? Y si es el corte con el eje x, entonces el y va a ser 0. Igualamos nuestra función o nuestro polinomio en este caso a 0. Factorizamos y encontramos que x es igual a 3 medios, es decir, en 3 medios la gráfica de esa función va a cortar el eje x. ¿Cómo hallamos el corte con el eje y? Entonces, en este caso, el valor que toma x en la pareja ordenada es 0. Es decir, que vamos a reemplazar nuestra x en nuestro polinomio por 0. Y será igual a 2 por 0 a la 3 menos 3 por 0 a la 2 más 2 por 0 menos 3. Es decir, y va a ser igual a menos 3. La pareja ordenada será 0, menos 3. En el ejercicio 2 realizaremos el análisis de una función racional haciendo uso de las aplicaciones de la factorización. Para ello, invitaremos a la profesora Teresa Pontón. Gracias, profesora Mónica, por la invitación a explicar este segundo ejercicio. Estamos analizando las aplicaciones que tiene la factorización. En este segundo ejercicio es la aplicación para el análisis de una función racional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las funciones racionales son de la forma P sobre Q, fraccionaria. En los números reales no existen fracciones cuyo denominador sea 0. Entonces lo que tenemos que primero es garantizar que la expresión algebraica que está en el denominador nunca tome el valor de 0. Para eso vamos a utilizar la factorización. Si nosotros vemos el denominador, el 3 y el 27 son múltiplos. Si yo tengo dos números múltiplos, así como si yo tengo variables en los dos términos, yo lo que puedo hacer es sacar factor común. En este caso yo puedo sacar el 3 como factor común de x al cuadrado y qué número multiplicado por 3 me da menos 27, menos 9. Tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez que usted factorice, puede verificar si esa factorización está bien hecha con la propiedad distributiva. Pero vemos que ese x al cuadrado menos 9, que es el segundo factor del denominador, es una diferencia de cuadrados. Ese 9 es equivalente a 3 al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 3 al cuadrado, es una diferencia. Dos números elevados al cuadrado restándose. Y esa diferencia de cuadrados se factoriza en un factor, la suma de los dos términos, en este caso sería x más 3 por x menos 3. Ah, profe, pero lo colocaste de segundo. No importa, por la propiedad conmutativa, el factor, cualquiera de los dos factores puede ir de primero y el otro de segundo. Entonces, en el denominador nos quedan tres factores, el 3, el x menos 3 y el x más 3. Profe Teresa, ¿por qué es importante saber factorizar para el análisis de las funciones racionales? Dana, muy interesante tu pregunta. ¿Por qué es importante los procesos de factorización en las funciones racionales? Resulta que, como tenemos ese problema de que una fracción no puede tener denominador 0, entonces la factorización me permite identificar cuándo esos valores, para qué valores de x el denominador me va a dar 0. Porque eso los tengo que sacar del dominio. Los tengo que sacar de los reales para esa función, porque esos x no van a tener pareja. En el campo de las funciones racionales hay dos términos muy importantes, que son las asíntotas verticales, que son indeterminaciones en la función, pero que la función ahí va a tener comportamiento al infinito. Ahora lo vamos a ver bien en la gráfica.
Y el otro término que tenemos que tener muy en cuenta son los huecos, porque las funciones racionales también pueden tener como huequitos o orificios, es decir, parejas cartesianas que no existen en la función, puntos con X y Y que no existen en la función. Esos puntos que no existen y estas asíntotas son los valores que indeterminan la expresión algebraica, son los valores que hacen que el denominador sea cero. Para eso nos sirve la factorización. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, nosotros vemos 3 factores y uno de los factores que está subrayado aquí con morado es x menos 3. Alguien podría decir, en el numerador yo tengo el x menos 3, pero resulta que el x no está solo, el x está multiplicando al 5 y hay una resta con el 3. Es decir, no es una multiplicación. Ahí lo que yo tengo son 2 términos sumándose o restándose. Yo no puedo quitarle el 5, hágase a un ladito para poder simplificar. Eso es un grave error que no podemos cometer y que usualmente los estudiantes cometen. Esta simplificación, si simplifico me quedaría un 5 abajo, un 5 arriba, perdón, un 3 abajo y el otro factor, x más 3. Resulta que eso no es una equivalencia. No son equivalentes, ahí habría un error. Nosotros nunca podemos alterar la equivalencia de las expresiones algebraicas. Lo que sí podemos afirmar es que nuestra función inicial, que está en la parte superior, es equivalente a 5 menos 3 en el numerador y los 3 factores en el denominador. Ahora, ¿qué análisis le podemos hacer? ¿Qué valores no puede tomar la variable? El x menos 3, acuérdense en el primer ejercicio que explicó la profesora Mónica, cuando yo tengo un polinomio y quiero analizar cuándo ese polinomio es igual a 0, yo lo que tengo que hacer es cada factor igualarlo a 0. En este caso, los 2 factores van a ser x menos 3, lo tengo que igualar a 0, y el otro es x más 3 igual a 0. Y despejar. ¿Y cómo despejamos? Aplicando, por ejemplo, para el primero, aplico el inverso aditivo del menos 3, es decir, necesito un más 3 para que cancele el menos 3. Pero yo no puedo sumar el más 3 a un lado, sino que lo tengo que hacer a los 2 lados, por la propiedad uniforme. Aplico más 3 a ambos lados por la propiedad uniforme y en el otro también hago exactamente lo mismo, pero me conviene es restar 3 para que se cancele. Por este lado, el menos 3 y el más 3, como son opuestos, todo número sumado con su opuesto va a dar 0. Y en el otro lado también tengo un más 3 y menos 3. Por este lado me queda que x no puede tomar el valor de 3 y en el segundo factor me queda que x no puede tomar el valor de menos 3. Si nosotros vemos la gráfica, no se pudo simplificar ningún factor, entonces como no se pudo simplificar, nuestra función no va a tener huequitos, no va a tener ese concepto que habíamos visto, pero sí va a tener 2 asíntotas verticales, porque no se pueden simplificar. Cuando se pueden simplificar son huecos y cuando no se pueden simplificar terminan siendo asíntotas horizontales, verticales. ¿Cómo sabemos que hay asíntotas verticales? Porque hay un comportamiento al infinito. Si ustedes ven aquí en x igual a menos 3, por la izquierda la función se nos va, la y se va a menos infinito y por la derecha la y se va a más infinito. Siempre que tengan una asíntota va a haber un comportamiento al infinito. Lo mismo lo observamos en x igual a más 3. Por la izquierda de 3, la y se van a menos infinito y por la derecha la y se van a más infinito. Entonces, la factorización nos ha permitido 2 cosas. Primero, identificar los valores que indeterminan esa función, es decir, los valores que no puede tomar el dominio, los valores que no tienen pareja para esa función. Y por otro lado, analizar si esos valores que causan problemas son huecos o asíntotas. En este caso, no se pudieron simplificar, van a ser asíntotas como lo muestra la gráfica. ¿Qué otro análisis podemos hacer? Tiene 2 asíntotas verticales, la función no tiene huecos, el dominio y el rango de la función. El dominio, ¿cuál va a ser? Todos los reales, excepto tenemos que excluir el menos 3 y el 3. ¿Por qué los debemos excluir? Porque al reemplazarlo en la función hace que el denominador sea 0 y ya dijimos que en los reales no existe ninguna fracción cuyo denominador sea 0. Y por el otro lado, el rango, que son los valores de y, si ustedes ven, esta función va desde menos infinito hasta más infinito. O sea, los valores de y
van a ser todos los reales. Todos estos Y en algún momento van a tener alguna pareja. Si usted me dice, profe, este va a tener esta pareja, este Y va a tener esta pareja, o sea, este X. Hace todo el recorrido. Y cerramos las aplicaciones de factorización con un tercer ejercicio. Y es una situación problema. O sea, la factorización nos ayuda a resolver un polinomio. La factorización nos ayuda a analizar una función racional. Y la factorización también en una situación problema nos ayuda. Si al expresar la expresión algebraica nos sale un polinomio, pues ese polinomio a lo mejor necesita ser factorizado para poder encontrar las soluciones. Entonces tenemos el siguiente problema. Se dispone de un tanque destinado al almacenamiento de agua, cuya base tiene una longitud de 4x menos 4 metros. El ancho, 2x más 4 metros, o sea, tanto la medida de la base como la medida del ancho dependen de x. Y la altura es x. Si la intención es almacenar, queremos meter en este cajón, que es un paralelepípedo, que es como la caja de la crema dental, un sólido de base rectangular y de altura, queremos meter 16 metros cuadrados de agua. Ese es el volumen, la cantidad de agua que queremos meter en ese sólido. ¿Cuáles deben ser las dimensiones? Es decir, ¿cuáles deben ser las medidas del largo, del ancho y de la altura? Lo primero es identificar en un gráfico estas medidas o estas expresiones algebraicas de las medidas. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos la longitud, que es 4x menos 4, que es este lado, que es el más largo. Tenemos el ancho, que es este lado de frente, y tenemos la altura, que es x. Profe Teresa, ¿cuál es la principal estrategia para resolver este problema? Jean-Paul, muy interesante tu pregunta. Y creo que esa es la pregunta de la mayoría de los estudiantes de matemáticas. ¿Cómo resolvemos un problema o cómo cada vez mejoramos nuestra comprensión de los problemas? Una estrategia es hacer el gráfico. Si el problema te está hablando de un tanque, dibuja el sólido del cual te está hablando el problema. En ese gráfico identifica cada uno de los datos que te da el problema y ubícalo en el gráfico. En este caso, como lo mostraba la gráfica, coloqué la altura, el ancho y el alto. Leer y ir señalando los datos dados. Esa sería la segunda estrategia. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dan un 16 metros cúbicos. Ese es el volumen. Entonces, nosotros tenemos una figura que es un paralelepípedo. El volumen de una caja es la multiplicación de las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Y debes identificar cuáles son los datos que le da el problema. ¿Cuáles son los datos que le da el problema y cuál es la pregunta del problema? Entonces, los datos que te da el problema es el largo, te da el ancho y te da la altura. Y nosotros necesitamos una fórmula del volumen que tiene largo, ancho y altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos tres datos? Pues los vamos a reemplazar el largo por su equivalencia, el ancho por su equivalencia y la altura por su equivalencia. Pero además, nosotros tenemos el volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen son 16 metros cúbicos. Entonces, lo que hacemos es hacer el gráfico, colocar los datos que tenemos, identificar muy bien en el enunciado, porque muchas veces el estudiante mira el problema y ya quiere plantear una ecuación y resolverla. Y entonces ahí es donde puede tener dificultad. Con calma, hace el dibujo, identifica los datos. Si el dato me está hablando de metros cúbicos, tú no vas a poder relacionarlo con área o con algo de perímetro, que son los bordes, sino que tiene que relacionarse con el volumen. Ahora sí, después que tenemos eso, reemplazamos. ¿A quién voy a reemplazar? Largo por su equivalencia, ancho y altura, y además voy a reemplazar el volumen por los 16. Si ustedes ven allí, ahí ya tenemos un polinomio igualado a 16. Pero resulta que yo no puedo resolver un polinomio igualado al 16, sino que para poder resolver un polinomio, siempre ese polinomio tiene que estar igualado a 0.
Entonces, ese 16 que tengo al lado derecho, tengo que cancelarlo con su opuesto, es decir, restar menos 16 a ambos lados, para que ahí sí me quede igualado a 0. Y ese polinomio que va a estar igualado a 0 es el que voy a factorizar. Pero para poder tener ese polinomio, lo primero que hago es, necesito desbaratar los paréntesis y de manera muy cuidadosa lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva. 4x por 2x me da 8x al cuadrado. 4x por 4 me da 16x. Menos 4, y ahí tengo que tener muy presente el signo de menos 4, menos 4 por 2x me da menos 8x y menos 4 por 4 me da menos 16. Ahora, ¿qué sigue? Pues debo aplicar términos semejantes porque aquí yo tengo 16x y tengo menos 8x. Como son de signos opuestos, me va a dar que los tengo que restar y el signo que comanda es el que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 16x. 16x le quito 8x, me va a quedar 8x positivas. Y después lo que hacemos es aplicar distributiva con este x que tengo al final. Distribuyo el x, me queda aquí x al cubo, aquí x al cuadrado y este con x. Y como les había dicho, yo no puedo resolver un polinomio que esté igualado a 16, entonces el paso siguiente es aplico el opuesto aditivo de 16 a ambos lados y la propiedad uniforme. Si ustedes ven, siempre que vamos a resolver, son 3 propiedades las fundamentales. Propiedad uniforme, tú siempre debes conservar la igualdad. Propiedad del inverso aditivo es cuando algo está sumando y yo lo quiero cancelar, sumo o resto el inverso a ambos lados. Y el otro es inverso multiplicativo. Si un número está multiplicando y lo quiero simplificar, multiplico a ambos lados por el recíproco o inverso multiplicativo para simplificar. Entonces, en este caso, apliqué el inverso aditivo a ambos lados. 16 menos 16 me da 0, que era el 0 que esperábamos que apareciera en el lado de la igualdad. Y al otro lado me aparece un polinomio de grado 3. ¿Qué debemos hacer? Pero algo que podemos hacer en este polinomio particular es que si ustedes ven los coeficientes, los números que acompañan a las variables, son 8 o 16, o sea que todos se pueden dividir entre 8 y quedaría un polinomio mucho más pequeño. Pero si divido al lado izquierdo, al lado derecho también por la propiedad uniforme. La propiedad uniforme lo que hace es que la igualdad siempre se conserve. Divido a ambos lados entre 8, 0 dividido cualquier número nos da 0, y acá simplifico entre 8, 8 dividido 8 me da 1, 8 dividido 8 me da 1, 16 dividido 8 me da 2, negativo porque el término es negativo, y 16 dividido 8 me da menos 2. Logramos ya tener ese polinomio igualado a 0. ¿Qué sigue? Hacer la factorización, porque lo que me está pidiendo el problema es que encuentre el largo, el ancho, pero resulta que el largo y el ancho y la altura tienen una x. Cuando yo encuentre el valor de x, lo que hago es ir a reemplazar para saber quién es mi altura, quién es mi ancho y quién es mi largo. Factorizamos. Como es un polinomio de grado 3, un método que tenemos de factorización es la división sintética. Como nosotros, para poder hacer la división sintética, tenemos que analizar cuáles son los divisores de los extremos. Por un lado tenemos el 1 y por el otro lado tenemos menos 2. Los divisores de menos 2, 2 solo se puede dividir entre 1 y entre 2. Y entonces los divisores son más o menos 1, más o menos 2. Como los posibles divisores van a ser o 1 positivo o 1 negativo, o 2 positivo y 2 negativo, lo que hago es la división sintética. Coloco los coeficientes del polinomio, aquí coloco el 1 y entonces siempre la división sintética, el primer coeficiente baja igualito, multiplicamos el primero por el posible divisor. Cuando hablamos del posible divisor o el posible 0 vamos a ver si 1 es solución de la ecuación. ¿Y cómo sabemos si el 1 es solución de la ecuación? En la división sintética me tiene que dar de residuo 0, o sea, no debe sobrar nada. Debe ser exacto la división. Entonces, 1 por 1, 1 lo coloco aquí. Siempre se operan los dos números que aparecen aquí, 1 más 1, 2. Después volvemos a multiplicar 2 por 1, 2 y lo coloco acá. Siempre se multiplica por este. 2 por 1, 2 y lo coloco acá y el resultado de menos 2 y 2 me da 0. Ahora, 0 por 1 lo vamos a colocar en este espacio que me da 0.
y sumamos estos dos términos y me da menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que este último término, que es el residuo, no nos dio 0. Quiere decir que el 1 no es solución del polinomio. No me sirve. 1 no es un factor, 1 no es una raíz o 1 no es una solución del polinomio. Vamos a intentar con menos 1. Y entonces volvemos a hacer el procedimiento. 1 por menos 1 me da menos 1, estos 2 me da 0. El siguiente paso es 0 por menos 1 me da 0 y 0 y menos 2 me da menos 2. Se hace la multiplicación de este por este, lo colocamos el resultado aquí y siempre la operación que se hace aquí es de suma. Siempre entre estos dos es de suma. Y entonces me queda menos 2 por menos 1 me da 2 y 2 y menos 2 me da 0. Quiere decir que menos 1 sí es un factor. Menos 1 sí es una solución. ¿Una solución de qué? De la ecuación que tenemos allá arriba. Ya tenemos una solución. Como es un polinomio de grado 3, nosotros podemos llegar hasta tener 3 soluciones, pero podemos tener 2 o una sola. Ahora, por lo tanto, este polinomio ya sabemos que tiene una solución, como el factor, la solución que nos sirve es menos 1. Menos 1 no lo podemos colocar aquí, x igual a menos 1, porque al despejar nos daría que la solución sería 1 positivo. Entonces, siempre colocamos dentro del factor el signo opuesto para que al despejar nos dé ese menos 1. Entonces, este factor va a ser x más 1. Y el otro va a ser, aquí me queda, como era un polinomio de grado 3, cuando yo haga la división sintética, aquí me queda un polinomio, donde estoy señalando me queda un polinomio de grado 2. 1 por x al cuadrado. X a la 1 está acompañado de 0, quiere decir que no lo colocamos, y el término independiente sería menos 2, quiere decir que el otro factor es este. Para este, porque usted dice, profe, ¿debemos seguir factorizando? Claro, para ver si tiene 3 soluciones. Hasta ahora solo tenemos 1, x igual a menos 1. Pero este es muy fácil de resolver, porque si nosotros resolvemos esta ecuación, o sea, igualamos x al cuadrado menos 2, voy a aplicar inverso aditivo, voy a sumar 2 a ambos lados, me va a quedar que x es igual a 2, x al cuadrado igual a 2, saco raíz a ambos lados y me salen 2 soluciones. Raíz cuadrada de 2 positiva y raíz cuadrada de 2 negativa. Quiere decir que nuestro polinomio, por tener 3 factores, va a tener 3 soluciones. La primera solución es la que ya sabíamos, que nos dio con la división sintética x igual a menos 1, y las otras dos soluciones es raíz de 2 y menos raíz de 2. Bueno, ¿pero ya resolvimos el problema? No. Lo que tenemos que hacer es analizar esos valores de x. Si yo los reemplazo en esas expresiones, ¿van a tener sentido o no van a tener sentido? Entonces nos devolvemos al ejercicio inicial. Me hablan de un tanque que tiene una altura x. X es la medida de la altura. Yo no puedo decir que un tanque mide menos 1, porque ¿cómo vas a construir una caja que mida menos 1 centímetro? No es, o menos 1 metro en este caso, porque las medidas son metros. No puede. Yo no puedo tener una medida de longitud negativa. Siempre tienen que ser positivas. Siempre tienen que ser positivas. Las medidas de las longitudes. Entonces, menos 1 y menos raíz de 2 no son soluciones. No va a existir el dichoso tanque con esa altura. Entonces, ¿cuál es la única solución que me queda que puedo utilizar? La positiva raíz de 2. Esta va a ser la medida de la altura. ¿Ya terminé de solucionar el problema? No, porque me están pidiendo todas las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene mi tanque? 3. La altura, que ya la tenemos. La altura es x, raíz de 2. ¿Qué me hace falta? El largo. ¿Cómo hacemos para hallar el largo? Como yo ya sé quién es x, reemplazo en la expresión algebraica del largo, reemplazo raíz de 2. En el ancho, reemplazo raíz de 2. Y entonces vamos a tener que la altura es x, el ancho es 2 por raíz de 2 más 4 y el largo es 4 raíz de 2 más 4. Por lo tanto, ya tenemos las 3 medidas. La altura va a ser raíz de 2. El ancho va a ser 2 por raíz de 2 más 4 y el largo va a ser 4 raíz de 2 más 4. Ah, profe, pero no nos dio un número entero, podrían ustedes preguntarse. Pero resulta que raíz de 2 es un número real, es un número irracional, es una medida, es una medida.
Entonces, todos esos tres, la medida que nos dio en la altura, el ancho y el largo, son medidas que existen en los números reales. O sea, con esas tres medidas yo puedo construir un tanque. Entonces, si resumimos la importancia que ha tenido este espacio de aprendizaje, hemos visto la factorización en tres aplicaciones diferentes para resolver un polinomio que vuelve a aplicarse en el último ejercicio, porque resolvimos el problema a partir de la factorización, empleando la factorización por la división sintética. Entonces, resolvemos un polinomio de grado mayor que 2, de grado 2 o mayor que 2, por factorización. Analizamos una función racional, analizamos si tiene asíntotas, si tiene huecos, si el dominio tiene restricciones por medio de la factorización. Y por supuesto, para la aplicación de problemas, la factorización es muy útil porque usualmente los problemas se modelizan con una ecuación y esa ecuación, si es de grado 2 o mayor que 2, como en el problema que nos dio una ecuación de grado 3, se puede resolver por factorización. Bueno, espero que este haya sido un espacio de aprendizaje para todos ustedes y esperamos que sigan visitando estos videos que les permiten reforzar y aclarar dudas sobre estos procesos numéricos y algebraicos tan importantes en la formación de pensamiento matemático.